Hola, soy Kohai y les voy a seguir narrando la novela de Mushoku Tensei. Intermedio. La armadura. Primera parte. No pasó mucho tiempo después de haber nacido en este mundo cuando mi padre me dijo esto: hay una persona en este mundo a la que no debes convertir en enemigo. Pregunté la razón, pero mi padre no me lo contó, ofreciendo solo una respuesta vaga. Tales recuerdos de mis primeros años son entrañables y escasos. El tiempo pasó y, al concluir la Segunda Gran Guerra entre humanos y demonios, un dicho en particular comenzó a extenderse: hay 3 personas en este mundo a las que no debes convertir en enemigos. Bueno, ¿no es interesante? De 1 se convirtieron en 3. Sin embargo, al escuchar los detalles por primera vez, me invadió la risa. Esas 3 personas eran el dios dragón, el dios demonio y el dios de la pelea. No pude evitar preguntar de vuelta, con toda sinceridad: ¿no serían entonces 4 personas? Por derecho, el dios de la técnica debía haber estado en esa lista. Lamentablemente, pocos habían visto al dios de la técnica y su existencia era dudosa, como mucho. Como sabio y conocedor rey demonio, sabía que, ya fueran 3 o 4, la verdad seguía siendo la misma. En verdad, solo había una persona a la que no debías convertir en enemigo, y ese era el dios dragón demoníaco Laplace. Siempre había sido el más grande de todos hasta que se dividió en 2 en la Segunda Gran Guerra entre humanos y demonios. Incluso después, continuó tiranizando al mundo a través del miedo. Realmente era el más grande del mundo. Por mi parte, cada vez que me encontraba con un joven ebrio de su propia fuerza, les decía: hay 3 personas en este mundo a las que no debes convertir en enemigas. El dios del norte, Kalman, especialmente le tomó cariño y supuestamente lo repetía cada vez que podía. Siempre era tan influenciable. Pero si les preguntaras a los jóvenes de hoy a que 3 personas no deberían convertir en enemigos, podrías terminar con un conjunto diferente. Espero que algunos incluso nombren al dios del norte, Kalman. La amenaza de Laplace se había desvanecido. Habían pasado más de 4 siglos, después de todo. Mucho mejor. Laplace era tremendamente poderoso. He vivido mucho tiempo, pero nunca me he encontrado con una amenaza mayor que él. Sin embargo, el dios hombre me dijo que existe una amenaza aún mayor, en forma del actual dios dragón, el dios dragón Orsted. Ese sería el hombre al que el gran dios dragón Urupen le pasó sus habilidades. ¿Dicen que él es el 100º dios dragón? Apenas creí que la línea hubiera continuado durante tanto tiempo, pero el gran Urupen siempre jugó libremente con los números. La cantidad real de generaciones probablemente no importaba. En cualquier caso, se suponía que este dios dragón Orsted era tremendamente poderoso, tanto que superaba al dios demonio y al dios de la técnica, tanto que incluso podría vencer al dios dragón demoníaco Laplace. Me costaría decir que creía tal historia. Yo mismo luché contra Laplace una vez, y su ferocidad estaba más allá de mi capacidad para expresarla. ¿Un poder aún mayor que eso? Inconcebible. Buajaja. Sin embargo, ese cobarde dios de los hombres, que despreciaba a todos nosotros en esta tierra como escoria, ese modelo de arrogancia al que ni siquiera Laplace se atrevía a desafiar, él temía solo a este dios dragón. Se esforzó tanto para detener, no, para matar a ese hombre de mirada aterradora, y sin embargo, nunca lo logró. ¿Lo creerías? Incluso vino y me rindió homenaje y respeto a mí. Solo eso debería ser suficiente para que uno lo crea. ¿Había alguien por ahí que pudiera derrotar a un ser tan poderoso? La respuesta a eso era no. Ni siquiera había alguien que pudiera derrotar al dios dragón demoníaco Laplace. Yo no tengo un gran conocimiento del tema, pero mi padre dijo que nadie ha igualado el poder del dios dragón durante más de 10.000 años. ¿Era de extrañar? Físicamente era el más fuerte, con su armadura invencible y su incomparable habilidad marcial. ¿Cómo podría alguien superarlo? Hace 400 años, en la guerra de Laplace, solo por poco y con el poder de los 7 héroes legendarios se logró sellar al dios demonio Laplace, y él solo tenía la mitad de su poder en ese entonces. No me digas. Tienes una pregunta sobre eso, ¿verdad? ¿Quieres saber por qué el dios dragón demoníaco Laplace no está presente hoy?
¿Por qué fue dividido en el dios de la técnica Laplace y el dios demonio Laplace, con usted heredando el nombre de dios dragón? Tengo una respuesta para ti. Fue porque otro apareció llevando el nombre de dios de la pelea. ¿Otro dios de la pelea, dices? Bueno, eso se redujo a un simple caso de identidad robada. Un hombre robó la armadura suprema de Laplace, la armadura del dios de la pelea que él mismo había creado. Esta armadura del dios de la pelea es tremendamente poderosa, ¿sabes? Tal es el poder que confiere a su portador, podrías pensar que fue creada específicamente para vencer a un dios. Es cierto que cualquier persona ordinaria moriría en el momento en que se la pusiera. No solo eso, sino que esa armadura mataría a cualquiera que la usara durante mucho tiempo, sin importar su habilidad anormal. Incluso el dios dragón demoníaco Laplace luchó sin ella en los últimos días de la Segunda Gran Guerra de humanos y demonio. No era un objeto con el que se debía jugar. Pero me desvío del tema. El ladrón obtuvo el poder de la armadura, luchó contra el dios dragón demoníaco y ambos acabaron derrotándose mutuamente. Irónico, ¿verdad? Derrotado por la armadura que él mismo había creado. Vaya, hablas mucho, ¿cuál es tu punto aquí? Que si solo tuviéramos la armadura del dios de la pelea, podríamos incluso derrotar al dios dragón Orsted, ese es mi punto. ¿Y si no la tenemos? Entonces seguramente perderemos. El joven dios del norte y el desdentado dios de la espada pueden afirmar lo contrario, pero yo, que he peleado contra el dios dragón y sobreviví, sé mejor que nadie su fuerza. Giz guardó silencio. Aunque soy un demonio inmortal, creo que moriría si peleara contra él, ya que él conoce maneras de matar incluso a los de mi especie. Entonces, ¿cuál es el plan? Vamos a conseguirla, por supuesto. Sí, es fácil decirlo, pero no es como si esta loca armadura estuviera simplemente guardada en algún sótano, ¿verdad? Dicen que está bien sellada y que el viaje hasta allí es traicionero. Vaya, eso es un dolor de cabeza. Entonces, no podemos ir y tomarla, ¿verdad? Buajaja. Para mí, es como si estuviera en mi sótano. Sí, bueno, no creo que se sienta así para mí. Giz suspiró como si estuviera harto. Ya era demasiado tarde, ante nuestros ojos se abría la boca de un gran agujero. Estábamos en medio del océano. Aquí y allá, asomaban partes de un arrecife. Aquí, en una zona de océano común y corriente, se encontraba un agujero de unos 50 metros de diámetro. El agua brotaba de él. Así es, no fluía, brotaba. ¿Quién sabía de dónde surgía y hacia dónde fluía? Aquellos con ojos para verlo también notarían que el agujero emitía una cantidad tremenda de magia. Por supuesto, eso me incluía. Este lugar está rebosante de una energía insana. ¿Lo sientes, entonces? He saqueado un laberinto de teletransportación de rango S y ni siquiera se compara a esto. Buajaja, pero por supuesto. Este laberinto, ya ves, es diferente de otros laberintos. Es un punto de recolección de maná que surgió en la Segunda Gran Guerra humano-demonio. Es donde un vasto continente desapareció, habitado por las almas errantes de muchos millones de demonios. Este es uno de los 3 grandes laberintos del mundo, la Cueva del Diablo. Desde donde estaba sentado en mi hombro, Giz hizo un ruido como de «eep». Segunda parte. Los laberintos solían surgir en áreas con alta concentración de maná. La verdadera naturaleza del maná todavía se entendía poco, pero alteraba a animales y plantas y, a veces, podía incluso causar cambios en materiales inorgánicos. Los laberintos en sí eran cuevas y ruinas que habían experimentado tales cambios. A medida que se acumulaba más y más maná, generaba efectos desfavorables. Los monstruos se multiplicaban, los árboles crecían densamente y, a veces, surgían enfermedades. Para nosotros, los demonios, no era problema, pero un cuerpo humano se marchitaría si se exponía una vez a una gran cantidad de maná. Aunque parecía que los humanos se habían vuelto inesperadamente robustos en tiempos recientes, ya que rara vez oía hablar de esos casos. Las leyes sobre cómo se acumulaba el maná eran un misterio para mí, pero tal vez el maná tenía alguna propiedad para atraerse a sí mismo. Los monstruos atacaban a los humanos para alimentarse de su maná, y los laberintos absorben a las criaturas que perecían en ellos.
Por eso los humanos construían sus asentamientos y florecían en lugares donde la concentración de maná era baja. Las ciudades y pueblos actuales surgieron en lugares donde la concentración de maná era baja. Incluso Ricarizu, donde una vez estuvo el castillo de Kisirika, era igual. No había en el continente demoníaco otro lugar con tan poco maná. O al menos así había sido antes. Parecía ser diferente ahora. Ninguna de las anteriores aplicaba a la fortaleza de Atofe, por cierto. Imaginaba que ella pensaba que vivir en un lugar lleno de monstruos sería apropiado para una rey demonio. Mi hermana mayor era tan simple en su pensamiento. Pero volvamos a los laberintos. Los laberintos a menudo aparecían en lugares rebosantes de maná altamente concentrado, es decir, los llamados pozos de maná. Cuanto más denso era el maná, más vasto, profundo y enigmático crecía el laberinto. Por eso, los laberintos generalmente surgían en bosques, lugares salvajes, montañas, lugares alejados de la gente. Estos lugares comenzaron siendo ricos en maná, por lo que eran propensos al desarrollo de pozos de maná. Los pozos de maná eran naturales, pero tenían una capacidad limitada. Los pozos de maná que excedían esa capacidad establecida eran, en cierto sentido, creaciones artificiales. La muerte. Cuando una persona moría, el maná permanecía. En circunstancias normales, el maná se disipaba rápidamente o se usaba para convertir el cuerpo en un no muerto. Debería ocurrir la muerte de una gran cantidad de vidas en una pequeña área. El maná, a través de su propiedad de atracción mutua, no se dispersaría, sino que comenzaría a converger. Al final de la Segunda Gran Guerra Humano-Demonio, la explosión que ocurrió cuando Laplace y yo nos derribamos borró el continente y, junto con él, multitudes de personas, animales y monstruos. El maná que produjo convergió en el origen de la explosión y dio origen a un laberinto. Ese laberinto era la cueva del diablo. Era lo peor de lo peor, fácilmente comparable con el foso del dios dragón en el monte Llanto de Dragón en las montañas del Dragón Rojo y el infierno en el continente divino. Uf. Entonces, ¿aquí es donde bajamos? Era peligroso aventurarse en sus profundidades. Primero, había un túnel vertical de unos 20 metros que conectaba la entrada con el primer nivel. Las paredes eran cascadas que fluían en reverso y detrás de ellas vivían grandes enjambres de serpientes marinas lo suficientemente grandes como para tragarse fácilmente a una persona entera. Incluso para mí, tomaría 3 días despejar correctamente el lugar. ¿El dios hombre dijo algo? Salta. Las serpientes irán tras cualquier tonto que vaya por la superficie del agua, pero si caes por el medio, no les importa. Buaja, entonces será fácil, Pop. Salté. Con Giz todavía en mi hombro, salté al aire y dejé que el impulso nos llevara al centro del agujero. El viento corría alrededor de mi cuerpo mientras caía al abismo. Ah, la sensación de caer siempre era buena. Veamos, ¿cuándo fue la última vez que caí de un lugar alto? ¿Fue cuando salté por el acantilado en las montañas del Dragón Rojo, o cuando salté al Gran Cañón en el continente demoníaco? No puedo surcar los cielos como Atofe o Kisirika, así que había pasado bastante tiempo. Ah, había muchos ojos asomando desde la superficie del agua. Esas serían las serpientes marinas. Supuse que si tan solo rozara la superficie con mis dedos, las serpientes saldrían inmediatamente y atacarían. Exacto. Tenían un nombre increíblemente aburrido, dragones de cascadas. Los humanos tenían la mala costumbre de poner el nombre dragón en cualquier cosa con la cabeza un poco parecida a la de un lagarto, incluso cuando no se parecían en nada a los dragones. Ahora bien, mientras algunos monstruos siempre atacarán, a veces obtienes bestias como estas que esperan. Cómico cómo sucede eso. Wow, puedes aterrizar correctamente, ¿verdad? Buajaja. Contrario a lo que puedas pensar, los aterrizajes son mi especialidad. Espero que sí. Un hombre tan escéptico. Aunque las preocupaciones de Giz eran justificadas. El fondo del agujero estaba oscuro, y era difícil distinguir dónde habíamos bajado. Yo tampoco lo sabía aún, así que supuse que no podía evitar preocuparse de que metiera la pata. Liviano como una pluma. Nunca me equivoco. Toqué el suelo con ambas piernas, usando los ligamentos en mis rodillas al máximo para absorber el impacto incluso cuando los huesos se fracturaron.
mi hueso de la cadera también se fracturó. Al usar mis órganos internos como amortiguación, detuve la fuerza de viajar por mi parte superior del cuerpo. Luego usé 6 de mis dedos para levantar a Guis y eliminé la última parte de la fuerza con mi codo. Fue perfecto. Al menos, así lo pensé, pero Guis se puso azul cuando todo el aire fue expulsado de sus pulmones. Después de unos momentos de silencio, tosió fuerte y comenzó a respirar nuevamente. Qué débil debía de haber sido para tener dificultad al respirar después de un pequeño golpe como ese. Tenía razón, ¿verdad? Sí, bueno. Parecía disgustado, pero no pudo quejarse. Su vida nunca estuvo en peligro. Bueno, entonces. Estábamos en el primer nivel. Extendido en el fondo del vasto agujero había un lago subterráneo igualmente vasto. Grandes pilares se alzaban para soportar el techo. Extraño como era decirlo, también había agua acumulada en el techo. El lugar estaba inundado por arriba y por debajo. Al igual que el tipo de acertijo que encontrarías en ruinas. La tierra era visible aquí y allá, pero el borde del lago se perdió de vista. Si íbamos más abajo, no tendríamos más remedio que sumergirnos en las profundidades acuosas. En el fondo de este lago, había pequeñas criaturas parecidas a cangrejos. Quiero decir, realmente diminutas, no más grandes que tu dedo meñique. Se acumulaban en el fondo. A simple vista, podrías no considerarlas una gran amenaza, pero cuando un enemigo se sumergía por debajo de cierta profundidad, todos atacaban a la vez, despojando la carne de los huesos en cuestión de segundos. Si estuviera solo, podría soportarlo. A Guis lo convertirían en un esqueleto. Ninguno de los monstruos de aquí en adelante tenía nombres, por cierto. Si Laplace aún estuviera vivo, el viejo habría venido y les habría puesto un nombre a uno por uno. Dicen que era meticuloso de esa manera. Buajaja, ¿qué vas a hacer a partir de aquí? Espérame un momento. Creo que es por allá. Dijo Guis, luego bajó de mi hombro y cerró los ojos. Dio 3 vueltas en círculo, luego levantó el brazo. Buajaja, fascinante. Alguna pequeña protección que tu gente usa, ¿verdad? No. El dios hombre dijo que si lo hacía, saldríamos adelante. Buajá, ¿pediste la respuesta? Qué aburrido. Cuando exploras un laberinto, haces un mapa, con todos los detalles más minuciosos, ¿verdad? No tengo tiempo para eso. Imaginé que no lo tenía. Por mi parte, prefería el tipo de trabajo exigente que implicaba buscar el único camino hacia el fondo de este enorme espacio. Las razas de vida más cortas siempre querían reducir el tiempo perdido. Aunque perder tiempo era lo que hacía que ese tiempo fuera tan especial. Buajaja, entonces vámonos. Sí. Me reí, luego puse a Guis en mi espalda y comencé a nadar en el silencio total del lago subterráneo. Sentí algo revoloteando muy por debajo de nosotros, pero estaba seguro de que no subirían. Nadé así durante mucho tiempo. Aproximadamente cuando Guis comenzó a cabecear en mi espalda, vi una isla asomando en el lago subterráneo. Con precaución, llegué a la orilla y descubrí que tenía un suelo de piedra y, en el centro, una escalera que bajaba. ¿Tomo tanto en pasar el primer nivel? ¿A máxima velocidad? ¿Qué tan grande es este lugar? En efecto, mientras escuchaba los murmullos de Guis, estreché los ojos hacia la escalera. Algo al respecto me resultaba familiar. Tercera parte. Después de eso, continuamos descendiendo nivel tras nivel. Guis tenía perfectamente memorizado el método para limpiar cada nivel. Estos métodos, mostrados por el dios hombre, eran completamente dementes. Pasé todo el viaje preguntándome cómo habíamos logrado pasar un nivel o por qué no habíamos encontrado monstruos en otro. Era incomprensible. ¿Alguna vez Guis lo cuestionó? No, él no lo haría. Este hombre no estaría vivo hoy si alguna vez hubiera dudado de las palabras del dios hombre. Su gratitud hacia el dios hombre debe haber sido absoluta. Buajaja, ¿qué hace una puerta tan grandiosa en las profundidades de un laberinto? No sé. Supongo que incluso los laberintos deben mantener una apariencia. Buajajajaja. Se trata de presumir, ¿verdad? Eso es bueno.
Buajaja. Ante nosotros había una puerta enorme de unos 10 metros de altura. Era casi tan grande como la puerta que se había colocado en el castillo de Kisirika durante la Segunda Guerra Humano-Demonio. Desde que se construyó hasta que se perdió, esa puerta nunca se abrió ni una sola vez. Su tamaño excesivo lo hacía bastante difícil. Incluso seres más grandes que yo usaban la puerta lateral al lado para entrar. Eso me recordó aquellos días. En esos tiempos, solía preguntar por qué alguien haría una puerta tan enorme que ni siquiera se abría, diciendo que deberíamos fundir el metal y convertirlo en armas para los soldados. Pero Kisirika me echó abajo con tonterías sobre cómo, si un héroe aparece y encuentra una puerta deteriorada, arruinará mi reputación como la gran emperatriz del mundo demoníaco. Al final, ¿alguna vez se abrió? Tal vez la plaza la abrió. Aunque si la destrozó, eso significaba que había algún significado en su existencia. En aquel entonces, pensaba que tenía razón en todo. Solo ahora, estando del lado del desafiante, me preguntaba sobre esa supuesta autoridad de Kisirika. Pero no, de hecho, no la entendía en absoluto. Buajaja. Esta puerta era claramente demasiado grande. Solo parecía un muro. Un héroe frente a esta puerta no intentaría forzarla, simplemente pasaría por la puerta lateral. Está detrás de eso. Parece ser así. Estuve de acuerdo con Giz. Los laberintos tenían cosas grandiosas como esa en su punto más profundo. Cuanto más fuerte era el laberinto, mayor era la inclinación hacia la grandiosidad. De los que había visto, el punto más profundo del laberinto de acero negro era particularmente magnífico con su puerta dorada. A Kisirika le habría gustado. Volviendo al asunto en cuestión. Lo que se encontraba detrás de la puerta en la parte más profunda del laberinto era su guardián, por así decirlo. Cuando abramos esta puerta, comenzaría una batalla con el monstruo más poderoso del laberinto. Por supuesto, el nivel del guardián de la cueva del diablo superaría mis expectativas más salvajes. Eso no sería un problema. A Giz le habrían enseñado cómo vencerlo. Podría haber sido una pelea difícil, pero al final saldríamos victoriosos. De repente, perdí el deseo de reír y examiné detenidamente la puerta. ¿Qué pasa, amigo? ¿Has perdido los ánimos? Sí, dije brevemente. Giz se giró para mirarme. ¡Ey! ¿Qué pasa? No puedo escuchar esto de ti. Sí, estamos a punto de enfrentar al guardián de este maldito laberinto, entendido, tenemos que tomar eso en serio. Pero tú eres un rey demonio inmortal, ¿verdad? No tienes nada que temer. El tono del demonio con rostro de mono era irónico. Giz siempre ponía una voz de broma cuando trataba de persuadir a alguien. Luego, cuando llegaba el momento, se ponía serio y clavaba sus palabras directamente en el corazón de su objetivo. Supongo que era su tipo de encanto. Pero en fin. No me digas que realmente estás intimidado. Por supuesto que no lo estaba. En primer lugar, como demonio inmortal, no tenía nada que temer en la batalla. Cualquier cosa que sucediera, no moriría. Buajajaja. De todos modos. Mira. Me giré. Detrás de nosotros, la muerte estaba en todas partes. Llamas que surgían de la nada. Terremotos interminables. Grietas que se abrían en el suelo y se tragaban todo en la superficie. En el espacio caído estaban los no muertos. Huesos rotos, fantasmas que desaparecían como niebla y piezas dispersas de armaduras ennegrecidas. Sí, bueno, es un verdadero infierno. Si llegaste hasta aquí peleando correctamente, sería una historia para pasar de generación en generación. Pero esta vez, bueno, no se lo puedo contar a nadie, y aunque lo hiciera, nadie lo creería. Este lugar me trae nostalgia. Giz me miró sorprendido. Disculpa, ¿qué dijiste ahora? ¿Significa que has estado aquí antes? En efecto, pero no en este lugar. Había sido el día en que terminó la Segunda Gran Guerra Humano-Demonio. Para rescatar a Kisirika, me puse la armadura del dios de la pelea y regresé a la sede demoníaca. Fue allí cuando lo vi. Debido a la increíblemente alta concentración de mana frente al nuevo castillo de Kisirika,
todos los que murieron allí se convirtieron en no muertos antes de que pasara una hora. Conocía las caras de todos ellos. Eran verdaderos guerreros, todos quienes habían jurado lealtad a Kisirika y su poder había sido reconocido por ella, la guardia personal de Kisirika. Supuse que pelearon preparados para morir, pero al final, todos cayeron por la misma espada. Lo supe, porque todos se habían convertido en Duyans decapitados. Había dejado vestigios visibles de ellos en los no muertos a los que me enfrenté. Vi muchas de las mismas caras, estos no muertos habían sido generados como copias. Lo vi claramente. Ahora que lo pensaba, todo este laberinto me resultaba familiar. Primero, estaba la escalera de caracol de piedra que conectaba el primer nivel con el segundo, luego la estructura como el interior de un fuerte. La habitación con un techo que brillaba como si estuviera lleno de estrellas, el arma sostenida por el monstruo con forma de hombre, la fractura en la pared exterior derrumbada. Las pequeñas flores que ya no crecían en ningún otro lugar, pero aquí florecían al lado del camino, los monstruos que se suponía que estaban extintos. Había visto todo eso antes, tenía una fuerte sensación de déjà vu. Adelante. Para calmar mi ansiedad, me senté. Vamos, siéntate. Giz no dijo nada, pero se sentó frente a mí. Sentarse así frente a otro hombre me hizo desear tomar algo, pero lamentablemente no teníamos nada para beber. Esta no era la clase de conversación para tener sobrio, pero en fin. ¿Has escuchado que el mundo solía ser diferente a su forma actual? Es eso en el que el golpe del Caballero Dorado Aldebarán no solo eliminó a Kisirika Kisirisu, sino que partió el continente y creó un océano, ¿verdad? Sí, eso. Esa leyenda hoy en día se trata como pura ficción. Era completamente inverosímil que un solo hombre pudiera cambiar la forma de un continente. La gente sabe, cuando miran la inmensidad del mundo, que son pequeños, y que la naturaleza es generosa. Me contaba entre ellos. Las montañas, el océano, toda la naturaleza siempre fue magnífica y más allá de nuestro poder para desafiar. No puedo verlo realmente, pero tú estabas allí, ¿verdad? Así es. Giz sería lo mismo. Por eso escuchaba así. En los días de mi nacimiento, no existía el mar Ringes. Escuché a Giz jadear. Y así debería ser. ¿Quién no haría tal gesto al enterarse de que el océano que habían cruzado hace solo unos días una vez no existía? Supongo que lo creyó porque las palabras salieron de mi boca. Monte Idatz, las colinas de Ares, el río Minisillan, el lago Cabre. ¿Has oído hablar de ellos? Giz negó con la cabeza. Son todos nombres de lugares que solían existir. Cada uno tenía su propia historia. Por ejemplo, el monte Idatz era conocido como la montaña donde el gran espadachín elfo Idatzleid perfeccionó su arte. Wow. Él no sabía. Idatzleid había muerto en la primera gran guerra humano-demoníaca. Era un espadachín elfo que había matado a miles de demonios. Finalmente, en la batalla decisiva contra Necros Lecras, uno de los 5 grandes reyes demoníacos, murió de forma heroica. No quedaban libros que contuvieran ese episodio ni nadie que pudiera contarla. Incluso la montaña que lo simbolizaba ya no existía. Era natural que Giz ignorara esa historia. Sentía como si todas las pruebas de que el hombre alguna vez había vivido hubieran desaparecido, y sin embargo, te digo, yo lo recordaba. La historia del gran espadachín Idatzleid fue muy popular durante la Segunda Gran Guerra Humano-Demonio. No al nivel de que todos la conocieran, pero todos los que blandieron una espada habían escuchado alguna versión de la historia. Nadie lo conocía ya. La gente, los edificios, y no solo eso, sino también la forma de la tierra desapareció. Perdimos todo. Al decirlo en voz alta, sentí un apretón en el pecho. Eso es prueba de cuánto poder está contenido en la armadura del dios de la pelea que vamos a recoger. Pensé en cosas perdidas y recuerdos perdidos. Recordé todas las hermosas vistas que nadie recordaba. Es el poder para destruir el mundo. ¿Entendía Giz cuánto se podría perder de aquí en adelante? Sí, en el reino de Vieiril, se llega a la misma conclusión que la última vez, la totalidad del continente divino y alrededor de la mitad de los continentes central y demonio serán aniquilados. Giz lo asimiló en silencio.
La gran explosión alterará los paisajes de los continentes restantes también. El continente central dejará de mantener su prosperidad actual. El gran bosque podría convertirse en un desierto. Milis podría ser engullido por el océano y el continente Vegarit podría ser empujado aún más lejos. Las razas serían arrojadas juntas, y habría conflictos. Aunque no está registrado en ningún libro de historia, hace 4200 años, una era de oscuridad reinó durante casi 3000 años. Todas las razas vagaron, buscando una tierra para hacer suya, peleando entre sí. Habiendo dicho eso, no fue hasta algunos años después de que esa guerra terminara que me desperté, así que sabía poco de ese tiempo. Buajaja. Recordaba cómo, después de muchos años, los humanos expulsaron a los demonios del continente central y nos condujeron al continente demonio. Los cambios de tierra, los cambios culturales, los cambios en el modo de vida, y así surgen los conflictos. Aunque puede ser difícil tener una idea de tales cosas al escucharlas. Cuando me desperté, me quedé atónito. El mundo se veía diferente que antes. Había cambiado en todos los sentidos. Era un mundo completamente distinto. El fin del mundo es menos llamativo de lo que uno esperaría. Después de que pasen unos pocos miles de años, nadie recuerda el mundo que una vez fue, excepto nosotros, los demonios inmortales. Cambié después de esa guerra. Me comprometí con Kisirika y dejé de preocuparme por problemas triviales. Vivimos en la satisfacción a través de días de paz. Por tanto, tengo solo recuerdos agradables de los últimos 4200 años, aunque olvidé los malos cuando me convenía. Buajaja. Gis permaneció en silencio. Desde su posición, no podía entender. Con todo eso en mi mente, simplemente tuve que detenerme. A diferencia de Atofe, soy relativamente rápido en la captación de cosas. Pero ahora que me detuve, no me movería nuevamente hasta que estuviera satisfecho. Después de todo, soy un sabio rey demonio. No puedo actuar a menos que sea racional. Buajaja. Es decir, estaba esperando a ser persuadido. Aquí es donde la labia de Gis sería puesta a prueba. Esta era la prueba de un rey demonio. Oye, amigo. Eres un demonio inmortal, así que supongo que ves el mundo de manera diferente a mí. Después de un periodo de silencio, Gis habló. Supongo que sí. Cuando la tierra cambia y las culturas cambian, bueno. Probablemente se vea como un mundo diferente para ti. Seguramente así se vería para cualquiera. No, no lo haría. De ninguna manera. De lo que veo, incluso si no haces nada, ir a un país vecino es como, rayos, es como un mundo diferente. Si vuelves a tu antiguo país 10 años después, se verá completamente diferente. Como una realidad completamente nueva. 10 años, dijo. Lo sabía en teoría, pero 10 años realmente eran mucho tiempo para la mayoría de las otras razas. En tan solo 10 años, hay mucho que no cambia demasiado, así que tienes momentos en los que ves esas cosas y te sientes tranquilo. Luego piensas en cómo tampoco has cambiado y eso realmente te deprime. Gis habló con la misma indiferencia que siempre tuvo, pero había peso detrás de sus palabras. ¿Destruir el mundo? Si me preguntas, eso es un honor. Después de que el mundo termine, me gustaría construirme un monumento. Solo que, si hay una explosión tan grande, supongo que no sobreviviré a eso. Diablos, probablemente moriré en una réplica a mitad de la pelea. Sonaba como una broma, pero su tono era serio. Gis me miró directo a los ojos mientras continuaba. El jefe, Rudeus, quiero decir, es un tipo excepcional. Sí, tiene magia saliéndole hasta por los ojos, pero al igual que yo, no puede usar aura de batalla. ¿Eso no lo desanima? Se esfuerza mucho, se vuelve ingenioso, además es humilde y sabe cómo confiar en la gente. Las personas no confían en él, ten en cuenta. Él confía en ellos. Aunque pensarías que podría hacer lo que quisiera solo, un tipo como el que básicamente puede hacer de todo. Puede dividir tareas entre otras personas y lo harán. No hay muchos que puedan hacer eso. Yo no soy lo suficientemente fuerte como para enfrentar al jefe. Lo sé.
Verás, esta vez, lo que hice fue unir a la gente. Será una pelea en igualdad de condiciones. Te da ganas de ganar, ¿no? A diferencia del jefe, yo no tengo nada más que esto. Tengo al dios de la espada, al dios del norte, al rey abisal, al dios ogro y ahora al dios de la pelea. Sí, usé los poderes del dios hombre, pero supongo que he reunido una fuerza tan buena como pude. Entraremos con un equipo como nunca has visto antes. Lo ideé, los reuní y voy a ganar. Así que no me importa si muero en el camino. He vivido una vida sombría, haciendo lo que el dios hombre me dijo. Así de importante valoré mi propio pellejo. Lo cuidé muy bien, así que no pienso perderlo, así me sentía. Pensé que era lo más importante, pero también pensé que tal vez podría haber algo más importante por ahí. De todos modos, se acaba aquí. Sé que podría morir, pero no voy a detenerme. Así que tienes que comprometerte. Mi oponente es Rudeus, ¿bien? Bueno, el tuyo es el dios dragón Orsted. Contra un enemigo aún más fuerte que Laplace, parece apropiado que el mundo deba terminar, ¿sabes? Arriesgar tu vida era una idea desconocida para mí, un demonio inmortal. El dios dragón tenía el poder de matar a los demonios inmortales, eso fue lo que mató a mi padre. Sin embargo, no me parecía real. Incluso Atofe seguía en pie después de haber sido sellada no sé cuántas veces. No estaba familiarizado con la muerte. Dicho esto, sabía que las personas con vidas finitas valoraban la vida. Personas como Guis consideraban la vida especialmente preciosa. No harían nada importante con sus vidas, pero las valoraban, sin embargo. Eso era justo eso. Era ahora cuando tenía la oportunidad de hacer algo importante que estaba dispuesto a dar su preciosa vida. No había nada que me obligara a unirme a él. Había decidido oponerme al dios dragón. Había decidido unirme al dios hombre. Aunque al final de la segunda gran guerra humano-demonio me dije a mí mismo que nunca más había explorado las profundidades de la cueva del diablo para recuperar la armadura del dios de la pelea. De hecho, tenía que comprometerme. Así como Guis. Buajaja, exacto, muy bien, vayamos y obtengamos la armadura destructora del mundo. Eso es lo que me gusta escuchar, vamos. Caray, me enredé un poco en mis pensamientos. Después de ese día, debería haber sabido que era mejor seguir adelante sin pensar en lo que me esperaría. Era inteligente, pero también era tonto, y pensé que eso haría a un hombre digno de Kisirika. Bueno, si es así, más vale que empiece. Buajaja. Cuarta parte. Conocía al guardián del laberinto. Fue uno de los llamados 5 grandes reyes demonio durante la Segunda Guerra Humano-Demonio. Cuando llegué al lugar de la batalla final, este hombre ya llevaba mucho tiempo muerto. Había sido el capitán de la guardia personal de Kisirika. Su nombre era... No voy a dar su nombre. Esta entidad tenía la misma forma, pero no era él. Estábamos en el punto más profundo de la cueva del diablo, así que estaba convencido de que encontraríamos a alguien muy parecido a Laplace. Esto fue un anticlímax. Que este hombre, leal pero rígido y del tipo que se lanzaba de cabeza a todo, fuera el maestro de la cueva del diablo. No hacía honor a su nombre. Oye. Este tipo se ve peligroso. Buajaja. Es verdad, se ve aterrador, no es una amenaza seria. Frente a nosotros estaba, por supuesto, un caballero sin cabeza. Lo que había cambiado desde hace mucho tiempo era que no sostenía su cabeza. Llevaba una armadura negra como el carbón y estaba empalado con espadas. Cada vez que se movía, las espadas producían un ruido horrible al raspar. Si la memoria no me falla, nunca fue uno para empalarse con espadas. Lo que significaba. Sí, me pareció obvio cómo había muerto, pero por supuesto, había peleado hasta el final. Pero no con Laplace. Había liderado un ejército medio destruido por Laplace contra los humanos. Al final, le cortaron la cabeza. Cuando no eres un demonio inmortal, mueres cuando te cortan la cabeza. Pensé que su cuerpo había sido aniquilado en esa explosión, pero resultó que estaba aquí. Ah, qué conmovedor reencuentro. Me emocioné.
Ahora es el momento en el que me hubiera gustado compartir una bebida y cambiar viejas historias de guerra. En aquel entonces, él y yo no nos llevábamos para nada, pero hoy en día, estoy seguro de que podríamos haber disfrutado de una bebida juntos. Lamentablemente, teníamos que vencer al guardián si queríamos obtener el objeto por el que habíamos venido. Me puse manos a la obra. Después de todo, él no tenía cabeza para beber conmigo. Buajaja. Buajaja, ven y pelea conmigo, si te atreves. Levanté mis puños y me lancé hacia adelante. En el pasado, tal vez me hubiera echado atrás ante este rey demonio. El capitán, ahora él sí que había sido un hombre fuerte, especialmente en combate individual. Incluso podía resistir a Atofe. Atofe era inmortal y tenía una resistencia interminable, así que solo podía resistirla, pero aún así, reinó con supremacía como el más fuerte de los 5 grandes reyes demonio. Sin duda, era un poder con el que había que contar. Yo, el erudito, nunca me metí en una pelea con él. Me habría enviado volando en un instante. Desde aquellos días, me entrené y entrené. Usando el recuerdo del tiempo que pasé usando la armadura del dios de la pelea, desarrollé mi propio estilo de pelea y perfeccioné mis músculos para poder usarlo. Me quedé con Atofe, que me golpeaba todos los días. Trabajé para poder actuar con arrogancia imprudente también. ¿Quién hubiera pensado que llegaría el día en que te mostraría los resultados? Buajaja. Nugu. Al acercarme a él, avivándome, su puño me golpeó y me envió volando. Di 3 vueltas. Mi rostro se había hundido. Aunque pronto sanaría. Buajaja, esto no va bien, no ganaré así. Me levanté de inmediato, con los puños en alto, pero la diferencia de fuerza era notable, como era de esperar del guardián de un laberinto de alto nivel. Parecía aún más fuerte de lo que recordaba, pero no, siempre había tenido esto en él. Estaba claro que, a pesar de un poco de entrenamiento y trabajar en mi estilo de pelea personal, aún me superaba. Esta no será una batalla fácil. Bueno, escucha, tiene un punto débil. Buajajaja, ridículo, un punto débil, él. Sí, solo lo que dice el dios hombre. El punto débil son las palabras. ¿Captas? Ante la respuesta de Giz, dejé de moverme hacia el rey demonio. En el momento que me detuve, me golpeó con la hoja de su espada y me mandó volando hacia atrás. Mientras volaba, pensé, ¿palabras? Aunque yo las diga, no tiene oídos para escuchar ninguna de ellas. Ajá, ya veo. ¿Palabras? Palabras. Era cierto que él y yo habíamos peleado juntos en la Segunda Gran Guerra Humano-Demonio. Aunque no habíamos peleado, por supuesto, habíamos intercambiado palabras, y no pocas promesas. Muchas de ellas las habíamos cumplido, y tantas otras las habíamos roto. En ese caso, hay demasiadas para elegir. No sé. Recibí otro golpe. No contaba como un golpe. Su espada estaba tan desgastada y sin filo que no podía atravesar mi cuerpo. Ah, espadas. Eso es. Hace mucho tiempo, intentó darle a Kisirika una espada como ofrenda. El día anterior, dijo que alguien la rompió, pero de hecho, el que la rompió fui yo. Lo siento. Resentía la idea de que ascendieras aún más. Fue un impulso. Perdóname. Ya. Perdió el control. Aunque no tenía cabeza, un grito de rabia estalló desde algún lugar. Así que podía escuchar sin oídos. Las orejas de su raza no estaban en sus cabezas, en aquel entonces, así que quizás tampoco hablaban con sus gargantas. Pero no era el momento para tales indagaciones. Había lamentado no poder confesar mis fechorías, pero, de todos modos, lo único que podías esperar de una espada ofrecida a Kisirika era que se usara en un truco de fiesta y que se rompiera. No me sentía tan mal. Vamos, debes tener algo más. ¿No eres el sabio rey demonio? Hay demasiadas posibilidades, no puedo reducirlas. Entonces simplemente recórrelas todas. Así que lo hice. ¿Recuerdas cuando tu hija? Ese caballo azul brillante que encontramos en la isla Ruson.
Cuando derrotamos al ejército humano en las colinas de Koiba. Ninguna de mis palabras le llegaba. Cada vez que decía algo, su espada volaba y me lanzaba lejos. Si fuera un demonio común, habría muerto 100 veces. Me autodenominaba el sabio rey demonio y, aunque tenía mis propias opiniones sobre la sabiduría y el conocimiento, bueno, era increíble cómo los recuerdos seguían brotando. Era como si fuera yo mismo de antes, reviviendo mis recuerdos. Me puse un poco nervioso. Había pasado por un poco más de 100 recuerdos cuando noté algo. Oye, se ha ralentizado un poco, ¿no? El guardián, moviéndose con un horrible estruendo mientras su armadura chirriaba y su espada raspaba, había perdido algo de su vigor, eso era seguro. No sabía cuál de mis palabras había encontrado su objetivo, pero una de ellas debía haberlo hecho. Bien, ahora es tu oportunidad, no le des tiempo para recuperarse. No, eso no es correcto. Así lo pensé al mirar al leal guardián. Ninguna de mis palabras había sido la respuesta. El guardián me miraba como si le doliera, como si mis historias lo hubieran llevado a recordar algo. Tal vez mis viejas historias le habían permitido darse cuenta de alguna manera de que yo no era un enemigo. Había perdido su sentido de sí mismo, pero sabía que yo no era alguien a quien debía dirigir su espada. ¿Por qué intentaba seguir peleando? Era el guardián, eso era parte de ello. Los monstruos estaban sujetos a tales roles. Seguramente era algún arrepentimiento lo que lo había convertido en el guardián. Bueno, entonces. Sabía qué decirle. Nosotros, los demonios, perdimos la guerra, pero no fuimos destruidos, y Kisirika Kisirisu está viva y bien. Pelearemos otro día. Baja tu espada. El guardián dejó de moverse. Luego, sin decir una palabra, se arrodilló lentamente y cayó hacia adelante. Era como si estuviera satisfecho. Estaba diciendo que finalmente podía descansar. Incluso después de convertirse en el guardián del laberinto, todavía estaba atado por lealtad. ¡Qué testarudo! Espero no convertirme en el guardián de un laberinto después de la pelea con el dios dragón, pensé mientras mis pies me llevaban adelante. Quinta parte. En el punto más profundo del laberinto se encontraba el trono donde solía sentarse Kisirika. Ahora, estaba ocupado por una armadura. Era hermosa. El diseño era sencillo, con peto curvo, espaldar y musleras. No había nada especial en ella, pero se distinguía notablemente de algún producto en masa en la tienda de tu armero local. Si hubiera estado en exhibición en la armería, habría atraído la atención con su diseño perfectamente eficiente. Sea del material que estuviera hecha, brillaba en dorado y emitía un leve resplandor en la oscuridad. La eficiencia y el brillo dorado creaban un efecto impresionante que fascinaba a cualquiera que la mirara. Era un poco más pequeña que la última vez que la vi. No había manera de que su tamaño hubiera cambiado. Cuando la vi por primera vez, la impresión que me causó hizo que pareciera más grande. Ahora, sin embargo, parecía mucho más siniestra. Esta es la armadura del dios de la pelea. Vaya. Puedes decir que es increíblemente poderosa con solo mirarla. Ten cuidado de no tocarla. Te absorberá. Está bien. Giz luego retiró con cautela los dedos extendidos. Buajaja, bromeo. No sucederá nada si la tocas. Vamos, no me asustes así. Aunque, honestamente, siento como si algo pasara si la tocaras. La armadura del dios de la pelea, creada por Laplace como la armadura definitiva. No ocurriría nada si la tocaban, pero maldecía a quienes la llevaban, incitándolos a la batalla. Recordar los viejos tiempos me daba escalofríos. Giz. Sí. No sé en qué me convertiré después de ponerme la armadura. Giz guardó silencio. Haré todo lo posible para proteger mi sentido de identidad, pero será solo cuestión de tiempo antes de perderme. En el peor de los casos. ¿El peor de los casos? Vaya, ¿qué diablos se supone que debo hacer entonces? Oh, no, solo necesitas llevarme hacia donde estén nuestros enemigos. Me encargaré de las cosas después de eso. De acuerdo, suena factible. Buajajajaja,
cuento contigo. Genial. Nos llevó un minuto, pero ahora tenemos toda la fuerza que necesitamos para ganar. El rey abisal los perturbará, luego el dios de la espada, el dios del norte y el dios ogro entrarán primero, y luego, al final, si el dios de la pelea derrota al dios dragón, entonces la victoria estará prácticamente asegurada. Guy sonaba complacido. Muy bien entonces. Bueno, por primera vez en 4200 años, les mostraré a nuestros enemigos cómo se ve cuando me tomo las cosas en serio. Sí. Tú puedes, gran tipo. Buajajaja. Ja 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 ja. La risa de alivio de Guy resonó en la sala del trono anterior de Kisirika. Sexta parte. Por mucho que deteste hacer esto cuando estás tan animado, se acabó tu tiempo. Estaba en mi camino alegre de regreso a casa cuando el dios hombre apareció en mis sueños para provocarme. ¡Qué divertido! Ah, pero qué lugar tan peculiar era, blanco y vacío. Donde podría estar ubicado siempre había sido un misterio para mí. No se podía descartar con la excusa de ser un sueño. El lugar siempre era el mismo, y por lo que había escuchado, eso era cierto para los demás con quienes hablaba el dios hombre también. Tech, ¿por qué te importa eso? ¡Qué fastidio! Ah, bueno, dios hombre, cálmate. Apareces de la nada diciendo, se acabó el tiempo, pero no tengo ni idea de lo que eso significa. Podré ser el sabio rey demonio, pero aún necesito conocimiento para entender. El rey Abisalvita fue eliminado justo al inicio. El dios de la espada y el dios del norte se dieron cuenta e ingresaron a la batalla demasiado pronto. El dios ogro se unió a la pelea, pero luego Atofe vino a respaldar a Rudeus y tomó como rehenes a los ogros. Ah. Entonces, te dieron una paliza. Esto es tu culpa, tuya y la de Guis, por entretenerse tanto en el laberinto. Inútiles, deberías haber arrasado con ese laberinto. ¿Qué estaban haciendo? Y Guis, todas esas grandes palabras de él para terminar así. Qué idiota fui por contar con ustedes. Buajaja. Entiendo cómo es. Las fuerzas que reuniste fueron eliminadas, y estás amargado. Podrían llamarte Dios, pero al final, no eres más que un hombre. ¿Qué me dijiste? Lo que sucede con los planes es que rara vez van como te gustaría. Una mirada al dios de la espada y al dios del norte deberían haber sido suficiente para suponer que se lanzarían demasiado pronto. Especialmente Alex. El chico nunca supo cómo comportarse, no desde que era pequeño. Quizás las cosas no salieron como querías, pero deberías haberlo anticipado. Pero espera, tu excesiva dependencia de ver el futuro significa que nunca has sido capaz de esperar ningún otro resultado potencial. Este tipo de cosas suceden todo el tiempo. ¿Cuál es tu problema? Buajaja. Solo vas a enojarte más si te pones tan irritable por cada pequeña cosa. Debo decir, sin embargo, que es inesperadamente refrescante verte hacer esa cara. Me gusta. Algún día en el pasado, un vistazo a esa cara me habría sacudido, pero ahora que te estoy prestando mi ayuda por la bondad de mi corazón, no tengo nada que temer. Buajaja. Venga ya. Claro, no puedo ver tu futuro, pero aún puedo quitarte las cosas que más aprecias, y lo haré en lugares donde tus ojos no alcancen. Ahí está tu limitación. No logras ser específico acerca de esas cosas que aprecio. Emperatriz demonio Kisirika Kisirisu. Ojo. Es cierto, la idea de que pongas las manos sobre ella no es agradable. Pero no debes tomarte todo esto tan en serio. Este es el tipo de bromas amistosas que vienen con ser aliados. De hecho, tú y yo somos camaradas, ahora, hermanos en armas. Desahogar tu irritación con tus aliados solo herirá su moral. No deberías mostrar a tus aliados cuando estás en pánico, especialmente cuando la derrota no es segura. Incierto, sabes que más de la mitad de los aliados que traje están fuera y ahora solo quedas tú, ¿verdad? No es seguro. No ha terminado todavía. Después de todo, Giz y yo todavía estamos aquí. ¿Qué? ¿Todavía hay algo que puedas hacer? Oh, sí. Esa es la cuestión con los planes, siempre quieres pensar 2 o 3 pasos adelante. Giz y yo pudimos anticipar que el dios de la espada y Alex actuarían como tontos y cargarían primero. Tenemos otro plan.
¿Y estás seguro de que ganaremos con este plan? Buajaja. ¿No has estado escuchando? No hay un plan garantizado para ganar. En ese sentido, nuestro primer plan apuntaba a una victoria total, pero el siguiente, no. El plan siguiente es lo que viene después del mejor plan, ya sabes. No me molestes. Responde la pregunta, ¿ganaremos o no? Deberíamos poder satisfacer las condiciones para la victoria, incluso si la victoria no es total. Es mejor que lo hagas. Bueno, incluso si no tuviera otro plan, simplemente pelearía con todo lo que tengo. Eso sería inútil. Buajaja. Ese tipo de pensamiento es la razón por la que estás en este lío. ¿Y qué se supone que significa? Giz dará todo lo que tiene por ti, y yo pretendo hacer lo mismo. No sé nada sobre el rey abisal, pero asumamos que él también dio todo lo que tenía. Pero, ¿qué hay del dios de la espada y el dios del norte? ¿Y del dios ogro? El dios de la espada y el dios del norte se apresuraron demasiado. Pero si hubieran dado todo lo que tenían por ti, si hubieran confiado en ti y en nosotros, a quienes tú confías, ¿qué crees que habría sucedido entonces? ¿No podrían haber evitado entrar en pánico y precipitarse cuando escucharon que el rey abisal había sido asesinado? El dios ogro dijo que los ogros fueron tomados como rehenes. Su trabajo es proteger a los ogros. Como su líder, es su deber. Entonces, cuando los tomaron como rehenes, no tuvo otra opción más que priorizarlos. Pero, ¿qué habría pasado si hubiera decidido darlo todo por ti? Digamos que había dejado de lado su título de dios ogro y hubiera peleado por ti como otro guerrero desde el principio. ¿No habría seguido peleando en tu nombre, incluso después de que los ogros fueran tomados como rehenes? No tiene sentido hablar de lo que podría haber pasado. Buajaja. La vida es un continuo y que sí. Las personas hacen cosas unas por otras y ayudan a otros sin esperar recompensa para convertir esos y que sí en realidad. De hecho, al igual que lo hace Rudeus Greirat. ¿Me estás diciendo que lo copie? Tus interpretaciones de lo que dije no son de mi incumbencia. Sin embargo, te daré un consejo antes de irme. No es justo que siempre sea yo quien tome tus consejos, ¿verdad? Soy el sabio rey demonio. Debería devolverte el favor de vez en cuando. Como si quisiera tú. Giz y yo probablemente moriremos en esta batalla. Pero la pelea continuará. E incluso si ganamos, no significa un fin total a la pelea. Puedes ver el futuro, así que piensas que si te ves sonriendo al final, eso significa que habrás ganado. Pero otros vendrán a amenazar ese futuro brillante tuyo. Así que escúchame, si quieres reírte al final, presta atención a los corazones de los hombres. ¿Los corazones de los hombres? Eso es lo más estúpido. Y ahora, te doy mi despedida. Buajaja. Bua, bua, buajajajajaja. Y aquí termina el intermedio, nos vemos pronto. Bye.